¿Dios existe o no? Ah, ya, este fue el último que subieron. 400.000 La nada no es. visualizaciones. Entonces no es que la nada no corre, la nada no habla, cualquier acción tendrías que negarla. Sí, hablar de la nada ya es hablar de algo, ya no es la nada. Estos pensamientos metafísicos es muy interesante porque yo los tuve en el año 2001, tenía 15 años. Hay un humorista que a mí me gusta mucho, para que entiendan esto. Es un humorista cristiano, pero es gringo. A ver, no sé cómo buscarlo. No sé. Lo voy a buscar así, a ver si sale, pero... es que aquí va a salir... no, a ver. No sé cómo se escribe nada. Nothing. No sé cómo se... este es, boludo. Este chiste es genial. Some people think Lo tienen que haber visto. Lo tienen que haber visto. ¿Lo han visto? ¿Han visto a este humorista? ¡No! ¿Lo han visto o no lo han visto? Respondan ahí en los comentarios y dejen las discusiones bobas. No, miren. A mí me dio muchas gracias. Para mí está bueno. Miren esto. God created the Espérate. Dice, algunas personas creen que Dios creó el universo. Some people think nothing. Algunas personas created creen the que la universe, nada creó el universo. which is the funniest guess. Y dice, esa es la más graciosa, dice. Que la nada hizo el universo. And the nothing people make fun of the God people. They say Y dice, y la gente que cree en la nada se burlan de la gente que cree en Dios. God doesn't exist. I'm like, okay, Y se burlan de ellos porque creen que Dios no existe. Dice, okay. maybe. But you know what Dice, bueno, puede que Dios no exista, pero ¿sabes qué no existe definitely definitivamente? doesn't exist? Nothing. Nothing. That's the defining characteristic of nothing. Esa es la definición de nada, It's that it doesn't exist. que no existe. So what are we talking about? Así que, ¿de qué estamos hablando? Either you think it's God, Puedes pensar something que you es can't Dios, see, touch, taste, photograph, una cosa que no puedes ver, tocar, saborear, fotografiar, and science can't prove, y la ciencia no puede or you probar, think it's nothing. o crees que es la nada, Something you algo can't que see, no touch, puedes taste, ver, tocar, saborear, fotografiar, photograph, and science can't y que prove. la ciencia no puede But I probar. think we can all agree, if your nothing sometimes spontaneously erupts into everything, that's a pretty magical nothing, you guys. Y le dice, pues bueno, creer que de la nada salió algo, eso sí es algo mágico, les dice. And ask the nothing people, Y pregúntales a la gente que cree en la nada, what happens when you die? They'll ¿qué pasa cuando mueres? tell you, nothing. Y ellos te van a responder, nada, You go into nothing. te conviertes en nada. I'm like, you Y dice él, y yo les digo, ¿qué quieres decir? mean you merge back with your creator? ¿Que te reúnes nuevamente con tu creador? Es brutal, boludo. El mismo público queda como wow. Porque claro, hay mucha gente atea igual en el público, pero el tipo les tiró duro. That's heaven. Y ahí les dice, ¿ese es el paraíso? Les dice, ese es el paraíso. Nada, es buenísimo, boludo. Es buenísimo. Es genial. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vamos a seguir con esto. Y escribí un libro que se llama Diálogos en torno al argumento ontológico. Que me fascinaba el argumento ontológico de San Anselmo, ¿no? De demostrar la esencia de Dios desde la propia idea de Dios. Y el libro luego lo tengo publicado por ahí. O sea, tú pones diálogos en torno al argumento ontológico. Y era yo me planteaba, digamos, diálogos ficticios con Leibniz, ¿Qué con dices? San Sí, con los Anselmo, con grandes, Hume. Y llegaba a eso. Es que, claro, genios. el no ser no es. Entonces, al final, claro, la nada, tú no podrías nunca, obviamente no puedes afirmar nada. Entonces, tendrías que negar absolutamente cualquier cosa. Eso te hunde en un abismo infinito, ¿no? Es una espiral. Nihilismo. Claro. No tiene salida. Y la doble negación sería el ser. O sea, si la nada no es, entonces la no nada no es, luego es el algo. El ser es, entonces a lo mejor es que siempre ha tenido que haber algo. Tú. Entonces no es que no hubiera nada antes del Big Bang, es que siempre ha tenido que haber algo. Siempre. Claro. Porque no puede haber nada. Es una contradicción. Si la nada no es, no puedes decir la nada hay. Obviamente no. Para ti es el gran Por eso les puse este chiste para que entendieran esto. No sabía que iba a hablar de esto, pero cuando habló de la nada, bueno. argumento de que Dios pueda existir. Bueno, Tú ahora mismo eres agnóstico. yo me considero agnóstico por una cuestión filosófica. Porque no creo que tengamos instrumentos para decidir la cuestión, para solventarla. ¿Tú antes sí creías en Dios? Yo he sido muy religioso. Muy religioso. Y reconozco, a ver, que a veces tengo cierta nostalgia de la fe, porque para mí la fe ha sido muy importante. Todo esto que me decías emocionalmente. Es un buen etcétera. colchón, la fe, desde luego. Sí. Es un muy Y yo buen creo que también colchón. en esa. Bueno, yo lo he dicho más veces, en esos años yo lo que quería era demostrar la verdad del cristianismo, cuando yo tenía 13, 14 años. De hecho, escribí un libro que lo publiqué después, porque al final a veces hay cosas que escribo y se quedan como en un cajón, Sí, ¿no? que se llamaba Las preguntas básicas de la vida, que ahora está publicado ya, se publicó hace años, en. ¿Cómo era? Es sobre las preguntas básicas de la vida, es el título. Belleza, utopía y existencia, es el título que luego le puse. Cambiasteis el título. Sí, el editor me lo sugirió. Bueno. Y era un diálogo. A mí me encantan los diálogos filosóficos, me gusta, porque es contraponer ideas. Pero ¿cómo puede existir algo siempre sin que ese algo sea, o sea, una fuerza tan grande capaz de crearlo todo? Y aparte, literalmente también es imposible. A través de la ciencia sabemos que es imposible que algo existiera siempre, ¿sabes? Es complicado, man. Complicado ser ateo, ¿eh? Es complicado ser ateo, bro. Logos y sofos, etcétera. Pues Muy Platón. ese día. Tal vez el universo siempre existió, no porque entonces no comenzó la expansión. Nunca comenzó esa expansión entonces. Lo que se ve a través del fondo de microondas y todo esto que... O sea, tampoco soy científico aquí para hablar de esto con propiedad, ¿no? Pero es complicado.
Si lees el libro del lenguaje de Dios, ahí James Collins lo explica muy bien. Esa parte lo explica muy bien. El universo se está expandiendo, por tanto y demás tuvo un comienzo. O sea, en algún momento comenzó a expandirse, ¿sabes? O sea, en algún momento comenzó a existir, es lo que te quiero decir. Te voy a poner el ejemplo de nosotros, ¿no? En algún momento fuimos algo muy pequeñito y comenzamos a ser lo que somos a día de hoy. Fue creciendo y a día de hoy se expande todavía. Entonces, pues... Luego abordaba la esencia de Dios, la inmortalidad del alma, cuestiones clásicas, el valor de las religiones, y yo quería demostrar que el cristianismo, en concreto el cristianismo católico, era la verdadera, la religión suprema, ¿no? Suma. Y sí, a veces releo y digo, anda, había argumentos, pero muy escolástico, muy... Sí, muy ancorado en... Sí, pero bueno, pero que estaba muy bien armado, se lo puedes leer, además no he cambiado solo algún error que hubiera ortográfico, pero no he cambiado. No has tocado... De hecho, mi estilo ahora es muy distinto y hay cosas, no quiero tocar nada. Para mí fue muy importante, yo sigo buscando a Dios. O sea, yo creo que Dios sería justamente ese horizonte infinito de búsqueda, más la infinitud de Dios es un atributo que todos los teólogos y filósofos predican de Dios, no hay ningún teólogo o filósofo que diga Dios es finito, eso sería casi herejía. Y para mí sería... Pero fíjate, él comienza diciendo que no podemos venir de la nada. Comienza entendiendo que Dios es infinito. Claro, es un tipo mucho más inteligente que yo y tendrá muchos mejores argumentos que yo y mucho más conocimiento que yo también. Pero por eso yo siempre les he dicho que a mí lo que me ha pasado en todo el tiempo que estuve también fuera del cristianismo y renegando un poco y buscando cómo negar a Dios, no he encontrado los argumentos. O sea, no los he encontrado. Yo siempre se los he dicho. Nunca he tenido la suficiente fe como para creer que la nada creó todo lo hermoso, porque soy alguien optimista por naturaleza, lo hermoso que veo. O sea, veo todo tan perfecto y tan hermoso, cagado por la naturaleza humana, eso sí, pero igual, hermoso. Y digo, es que no tiene sentido que esto venga de la nada. El otro día estaba viendo un documental de los castores. Soltaron, no me acuerdo en qué país, se extinguieron los humanos extinguieron los castores. No me acuerdo exactamente en qué país fue. Introducen 11 castores. Un país, estaban teniendo inundaciones, tal, y meten en el río 11 castores. Y los castores, empiezan a construir represas. Y represas. Primero, redistribuyeron el agua por un montón de lados nuevos, porque al construir represas se crean nuevos riachuelos. En la época de incendios funcionó como freno a los incendios. En la época de inundaciones funcionaron todas las represas como freno también a la inundación. Es una cosa loca. Y dice, ¿cómo viene el castor programado para hacer lo que hace? ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo sabe dónde tiene que hacerlo? ¿Dónde tiene que frenar? Incluso hablaban de, por ejemplo, era un país que no dependía, pero que también el salmón era un alimento básico y todo esto, y estaban preocupados porque las represas que estaban construyendo los castores no permitían ellos pensaban que no iban a permitir que los salmones cruzaran, ¿no? Y río arriba, porque ustedes saben que desoban río arriba, y dijeron, uy, se terminó, porque en la cabeza del humano la represa es una pared donde no puede pasar nada, pero no, las represas que construyen los castores tienen agujeros, y por esos agujeros se cuelan los salmones hasta llegar arriba, incluso crean lagos, esas represas crean lagos, que son sitios mucho más seguros para los salmones, para los huevitos y los alevines de salmones, porque no tienen corrientes fuertes que se los lleven. Por lo tanto, y además, se reproducen todavía mejor los salmones. Es una cosa loca. Y tú te quedas así, tú dices, pero eso es un ciclo natural, así como así. Y no lo sé, pero vienen codificados para hacer ese tipo de cosas. Sí, puedes cuestionar otros. Por ejemplo, en la Cábala, la tradición de Luria, por ejemplo, Dios no renuncia a su omnipotencia. O sea, Dios no es omnipotente, pero es omnisciente. Un tema curioso. Ya empezamos con las excusas. El ser todopoderoso que no es capaz de hablar con... ¡Ah, es Gonza, boludo! ¡Gonza! Un saludo. Un saludito, Gonza. Con sus creyentes. Yo hablo con Dios. O sea, que tú no quieras hablar con él y no lo quieras escuchar es otra cosa, pero yo hablo con Dios. Y me responde, ojo, que es lo más gracioso. ¡No, no! ¡Está delirando! Un saludito, bro. Concepción que intenta desarrollar de Dios es infinito. Y para mí Dios... No es unilateral. Créeme que no es unilateral. No es perfecto. Está siempre haciéndose más perfecto. Igual parece una contradicción, pero dices, si es perfecto ya es... Claro, pero esto es como si tú me dices el último término de los números primos o del conjunto. Nunca habría un número término. Un último término. Siempre podrías añadir. Entonces es tan perfecto que siempre puede perfeccionarse aún más. Es la serie que no tiene término. La perfección infinita. Pero no solo términos particulares, sino la propia serie. Es como una serie que está siempre por encima de sí misma. Es una cuestión de perspectiva. Quizás en sí a lo mejor si es actual. Para nosotros potencial, bueno. ¿Cuándo cambias del catolicismo a decir, pues no estoy de acuerdo ahora? Ya, muy buena pregunta. A ver, yo era muy, ya te digo, quería me interesa mucho esta parte. defender también un poco como refugio, porque yo creo que la religión también a veces ha podido ser un refugio, ¿no? Emocional o lo que fuera, intelectual, y te da una certeza. Claro, y el miedo a la muerte, que es terrible, por supuesto, te da un colchón donde... Aunque no toda religión. Yo creo que la muerte no es terrible. No estoy de acuerdo con que la muerte es terrible. Pues se los dice a alguien que vio a su padre deseándola, ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo con que la muerte es terrible. Hay muchísima gente que desea morir. Pero si lo vimos con el caso de la chica esta hace muy poquito en España, que deseaba morir. Y yo he vivido prácticamente toda mi vida hasta que nació Noah con una... ¿Cómo decirle? Es como
una sensación de muy poca importancia hacia la muerte. No quiero decir que yo la deseaba, no, para nada, pero tampoco la temía. O sea, yo empecé a temer morir cuando Noah nació porque yo decía, esta cosita, ¿quién la cuida si a mí me pasa algo, ¿sabes? Es como, no me puede pasar nada. Ahora tengo que cuidarme más que nunca porque soy responsable de esto, ¿sabes? Y encontré como ese sentido para querer estar mejor y para mí no me importaba, literalmente. No, repito, no es que yo lo deseara, pero no me importaba morir, de verdad. Indiferencia, sí, la palabra puede ser indiferencia. No, y por tanto podía correr muchísimos más riesgos. Yo decía, estoy joven, fuerte, ¿qué me importa si lo pierdo? Ya había perdido todo varias veces, nací sin nada prácticamente, más que mi familia y lo poquito que teníamos, pero en comparación, es que todo para mí es ganancia, ¿sabes? Todo. No te da una respuesta a la muerte. O sea, el judaísmo, por ejemplo, hasta los macabeos no creían en la inmortalidad, la resurrección. O sea, ya sé que con Maimónides es uno de los artículos de la fe de los 13, ¿no? Artículos de la fe judía, pero inicialmente no. Y en otras religiones, claro, es que también depende del tipo de religión. Claro, el tipo de alma que es Dios. Yo creo que los ateos temen más a la muerte que los cristianos. Tienen razón también para tenerlo. Imagínate, te vas a unir con la nada. Es como... En el budismo Theravada. Si no es personal, ¿por qué tiene que ser un Dios personal? Dotado de inteligencia y voluntad. Y si Dios es lo no personal, bueno, sería otro tema. O sea, yo por eso me planteo que es Dios. Para mí sería el límite asintótico en las aproximaciones que la mente humana podría, y una mente superior a la humana podría tener a la realidad absoluta. Entonces, nosotros tenemos la aproximación X, una mente superior a la nuestra tiene la aproximación Y, otra la Z, y es un límite asintótico. Hasta que no tuvieras una mente infinita, no tendrías el sistema infinito. Claro, ¿cómo empezó a cambiar? Fíjate, yo ahí también es verdad que tenía que hacer a veces encajes de bolillo. Porque yo que siempre he sido muy... o juegos de malabares, ¿no? Porque yo que he sido siempre muy curioso, incluso cuando era súper católico desde niño, yo quería siempre estudiar pues la India, Egipto, China, otras religiones. Otras formas de ver a Dios, ¿no? Otras teologías, el protestantismo, otras formas. Claro, y entonces al final, pero yo seguía creyendo que había una que era la verdadera y que las demás con respecto a ella eran... ¿Tú creías en el Dios católico? Es decir, el Dios... Aquí es donde C.S. Lewis los parte por la mitad a todos. C.S. Lewis es un animal en esta parte. Filosóficamente hablando, es una bestia. Sí. Era el tipo de Dios que tú creías, el más personalista, vamos a decir, el padre. Sí, y además la Biblia me la he leído, bueno, me la he leído entera, o sea, no te exagero, incluso los deuterocanónicos, por supuesto, ¿Sí? todo. Sí, claro, y luego hice un doctorado en eso, o sea, que me lo... Sobre la Biblia. Y he leído muchas, las obras religiosas de la humanidad, casi todas las importantes, Vedas, Upanishad, Corán, Popol Vuh, o sea, todos, la Avesta. No, pero volviendo a eso, sí, claro, como yo tenía esa curiosidad que desde niño, para mí la religión y el catolicismo era como un asidero, ¿no? Es decir, salgo, pero vuelvo al redil, al hogar. Tu casa, decías, Exitus ¿no? reditus, ¿no? O sea, salgo del paraíso, pero sé que puedo volver al jardín del Edén. Una seguridad intelectual y emocional. Y luego también me gusta mucho la figura de también todas las aportaciones del cristianismo y de la iglesia, intelectuales, históricas, al arte. Incluso yo he tenido, siempre sigo teniendo amigos sacerdotes, obispos, he tenido... Somos católicos nosotros, aunque no creamos en Dios, ni somos la cultura monasterios. Déjense joder, no son católicos. Para ser católico hay que creer en Cristo y en la resurrección de Cristo. Ya dejen de mentirse diciendo la frase manida esta que últimamente se ha hecho muy popular de que somos católicos culturales. No. Para ser católico... Ayer alguien me ponía en X. No, al menos no voy a una iglesia protestante como tú. O sea, ustedes tienen que entender que lo que tiene en común el católico, el protestante y el cristiano en general es que creemos en la resurrección de Cristo. Creemos en ese milagro. O sea, no existe esto de católico cultural, eso no existe. No existe. Católica. O sea, cuando voy a veces, una vez que estaba, me acuerdo... Esto es la clásica, ¿no? Yo creo en el matrimonio, pero para mi esposa, ¿sabes? Yo me cojo todo lo que camine por ahí. No joda. Yo soy católico cultural, pero sigo haciendo en mi vida lo que me da la gana. Claro, qué lindo, ¿no? En China hay una iglesia católica y dices, y en tu momento estaban celebrando la misa, el rito romano, y dices, pues esto es lo mismo que en donde yo vivo, dices, pues es algo que también es muy, claro, muy bello, ¿no? Sí. Pero claro, esa diversidad de perspectivas me hizo también relativizar, contextualizar y ver, bueno, pues que hay muchas ideas del cristianismo que no son originales, que hay un proceso histórico, que luego muchas no son tan consistentes como parece cuando las analizas ¿Cuál? Me gustaría que dijeras cuáles y me gustaría investigarlas yo también, a ver si las dices. racionalmente. Y entonces ¿Cuáles? Me gustaría que dijera cuáles, porque estas son las críticas que he escuchado del cristianismo siempre y tienen muy buenas respuestas, créanme. Las he buscado, las he investigado, por eso me gustaría que dijera cuáles exactamente. Por ejemplo, el tema del mal tiene una salida bastante sencilla, creo yo. El tema de la omnisciencia de Dios tiene una salida bastante sencilla. Entonces me gustaría que él dijera cuál exactamente. he quedado más ¿Cuál con inconsistencia? el sermón de la montaña, podríamos decir, ¿no? Con el mensaje central de Jesús en las bienaventuranzas y ciertos principios éticos, que tampoco me parece No dijo cuál, me gustaría que dijera cuáles. lo definitivo, es que ni siquiera Jesús para mí es lo definitivo, ni Buda, ni nadie. O sea, al final siempre tenemos que seguir buscando. Lástima que no le preguntara a Jordi cuáles, porque me gustaría saber cuáles son las inconsistencias. Y también cada individuo tiene derecho a aportar, ¿no? Claro. Pero ahí veo algo muy sumamente bello y profundo, y sería casi como la esencia del cristianismo con la que yo, esta famosa pregunta, ¿no? De Feuerbach, Romano Guardini, Troitz, o sea que la esencia del cristianismo, para mí sería la capacidad de crecer espiritualmente mediante el amor, ¿no? O sea, y entonces eso yo creo que es un mensaje universal y crecer en todas las dimensiones. Pero, o sea, yo el cristianismo lo veo como un idealismo, como un gran humanismo idealista. No, Cristo no dejó ese agujero. Esto C.S. Lewis también lo explica muy bien. A Cristo no lo puedes tratar como un maestro de la moral. Él no dejó, esa puerta él no la deja abierta. A Cristo lo puedes ver como un loco, que es como muchos lo ven, o lo puedes ver como el Hijo de Dios. Pero la puerta abierta de simplemente soy un maestro de la moral, nunca la dejó. O Cristo está loco, o Cristo es quien decía ser. Porque él murió diciendo,
ser el hijo de Dios. Y si no era el hijo de Dios, era un loco. Lo de maestro de la moral, eso no te lo dejo. Y es importante que todos los que dicen soy católico cultural tengan eso en cuenta. Esa puerta no está abierta. Ni siquiera cuando tú la quieres plantear. No está abierta. Fue un loquito que murió creyendo ser el hijo de Dios y por tanto sus enseñanzas no tienen ningún tipo de sentido. Es simplemente un loquito. Y ya está. Que estuvo dispuesto a morir crucificado. Porque lo único que tenía que hacer era negar su fe y ya está. Era retractarse. Lo único que tenía que hacer Cristo era eso, retractarse. Nada más. Y no lo hubiesen matado. Él tenía que haber dicho yo no puedo perdonar pecados, que era uno de los motivos por los cuales lo quería. Solo Dios puede perdonar pecados. Mirá si tú vas a perdonar pecados. ¿Quién eres tú para perdonar pecados? Eso solo lo hace Dios. Él tenía que retratarse. Solo eso. Porque al final también, claro, el concepto de ser humano que tiene, pues es muy idealista, Sí, ¿no? es un código ético moral muy bonito. Claro, pero luego ves otras realidades y dices, bueno, pues ese idealismo cristiano también se puede compaginar con otras realidades, con otras religiones. En el budismo, por ejemplo, también veo aspectos muy profundos, aunque hay otros que no me convencen del todo. En el judaísmo, por supuesto. Green, la moral no surge con Cristo. ¿En qué momento dije que la moral surge con Cristo? Yo he dicho que la moral, y esa afirmación sí la he hecho en muchas ocasiones, sin Dios no existe moral objetiva. Cuidado porque eso es muy diferente. Escucha la afirmación porque la mayoría de la gente no sabe interpretar esa frase. Sin Dios no existe moral ni mal objetivos, ni bien objetivo tampoco. Eso es muy diferente. Pasa que la mayoría de la gente que me viene a hacer estas afirmaciones acá, generalmente no entienden de lo que estoy hablando. O sea, no han diferenciado ese tipo de conceptos. Pero Cristo es el verbo. Y el verbo está desde el comienzo. Al menos en la Biblia está desde el Génesis. Y el verbo era Dios. Entonces, ¿la moral no empieza con Cristo? Depende. Ahí ya había que hacer un análisis más grande. ¿Cristo humano? O sea, ¿la moral no empieza con el Cristo humano? No. Lo único que yo les he hecho en muchas ocasiones es sin Dios no hay moral objetiva. Que es algo muy diferente a lo que tú estás diciendo. Al final los monoteístas vienen de ahí, ¿no? En el taoísmo. O sea, yo siempre estoy buscando, entonces me siento muy cómodo, pero no es una comodidad de inconformismo, ¿no? No. Es lo contrario. Es que como ninguna me convence realmente, tengo que seguir buscando. Pero no tengo ningún... O sea, yo no... O sea, me alegro de haber sido también muy religioso. Sí, no te avergüenzas o no te de alguna forma no te Incluso de seguir buscando a Dios. Yo digo, soy agnóstico, pero que busco Dios lo absoluto. O sea, para nada. ¿Cuál sería? Y yo cuando iba a la tele era muy creyente y lo decía y, Claro, sí. y lo intentaba demostrar. O sea, si yo creo algo... la fe en los jóvenes ahora. Sí, yo creo que hay una... Hay un renacimiento de la fe. Yo A creo su manera. Porque, sí, claro, a su manera, pero vivimos en un mundo tan caótico, tan Claro. agresivo, y esa es la realidad, que yo creo que tener un colchón que es la fe. Esto es otra tontería más. El mundo siempre ha sido caótico, agresivo y a la misma vez ha sido bueno, hermoso, bello, bondadoso. O sea, siempre ha sido igual. O sea, me vas a decir que el mundo a día de hoy es más caótico y agresivo que el mundo en la Segunda Guerra Mundial, que el mundo de las cruzadas. No te jodes. Que el mundo en las invasiones bárbaras, que el mundo en la época del descubrimiento de América. O sea, vamos arriba. Al contrario, o sea, probablemente estemos en el mejor mundo posible de la historia de la humanidad, ¿sabes? A día de hoy Jordi Wild tiene a día de hoy más que cualquier rey en la antigüedad. Jordi Wild. No Jordi. No. La mayoría de los que me está viendo a día de hoy tiene más... a ver cómo lo digo, porque también confort ellos tenían mucho. Pero sí, ¿por qué no? Hasta confort tienes más. Nada más el conocimiento... Mira, nada más el hecho de tener antibióticos, bro. Imagínate que esa gente cuando empezaron a consumir azúcar, en las cortes se usaba sacarse los dientes, porque agarraban una cantidad de caries tremenda. No tenían ni dentista, no tenían nada, que era un desastre. Un desastre. O sea, incluso confort tenemos más a día de hoy. No es verdad que la gente está volviendo a Dios porque el mundo sea caótico y peor que nunca. No, estamos volviendo a Dios porque la humanidad, por lo que sea, tiene esa añoranza. Eso es uno de los puntos que da C.S. Lewis. En todos los lugares del mundo hay una necesidad del ser humano por alcanzar algo más allá de lo natural, o por lo menos de lo que nosotros entendemos como terrenal. En todas las civilizaciones, en todas. Te puedes ir a ver una tribu que nunca ha chocado con una civilización cristiana y también van a encontrar esa añoranza en ese tipo de civilizaciones. ¿Es así? Que es Dios, para mucha gente les da un poco de paz. ¿Tú cuál dirías que es el mayor argumento a favor de la existencia de Dios? Y te voy a pedir Y el contrario. el contrario. A ver, yo creo que el más profundo, poderoso, sería, por supuesto, el orden que hay en el universo, las leyes del universo, ¿no? Dices, este sistema, ¿quién lo ha diseñado, no? La nada. La nada lo diseñó. O sea, que parece algo tan sublime, que son una inteligencia... Es verdad que, claro, dices, bueno, pero entonces Dios a sí mismo, si es tan sublime, lo ha tenido que diseñar otro ser más sublime. Bueno, podrías entrar en ese problema. Pero sí, sería... No, ¿por qué? Si es el ser más sublime, ¿por qué tiene que ser creado? No tiene necesidad. Dios es. La Biblia lo define desde hace miles de años. Yo soy. Ya está. O sea, no. Incluso ves, ¿no? La conciencia, el todo como... La evolución nos explica muchas cosas, pero hay otras. Ese sería, pero hay algo que con muchos matices. Y desde luego el más problemático, yo diría dos. Uno muy práctico es el problema del mal, sobre todo el mal no elegido, ¿no? O sea, los teólogos te distinguían, ¿no? Males, por ejemplo, físicos. O sea, una persona que nace con una malformación. El padre Carrera tiene una explicación del mal no elegido espectacular. Muy bueno. Un feto, ¿no? Que nace con una malformación, un terremoto. O por Y supuesto, es que forma parte precisamente de la evolución. esto también Forma males, aunque parte depende de la eso. libertad humana, pero ¿qué culpa tenían los que fueron asesinados en Auschwitz? No se trata de culpa. Entonces, ese, y luego desde el punto de vista más filosófico, es ese, la necesidad real de Dios. O sea, pero es que si tú me dices que para explicar el mundo necesitas un agente externo al mundo, ¿dónde terminó la cadena? Claro. O sea, por navaja de Ockham, ¿por qué no me voy a quedar? Es verdad que
tienes que atribuir al mundo ciertas notas de eternidad. Bueno, pero es que a lo mejor simplemente las cosas son así. Ya. Pero igual seres. Entonces, el sistema del universo sublime, sistema de leyes matemáticas, es y ya está. A lo mejor es una idea muy... Ya está. Entonces no investigues más. Se hizo de la nada y ya está. Y no es así. Contrario a lo que mucha gente te va a hacer creer, de que la iglesia estaba en contra del estudio. No, Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará salvo. O sea, en ningún momento la iglesia te dijo, no puedes estudiar esto, no puedes... Sí se cometieron, evidentemente en la iglesia se cometieron errores, pero porque somos humanos y vamos a cometer errores. Es evidente. Pero precisamente esa hambre de conocimiento está planteada en el ser humano desde su creación. Es así. Y es lo que nos ha llevado a seguir descubriendo y descubriendo y descubriendo. Por eso les decía el otro día, casualmente, este hombre, que ahora se me olvidó el nombre, que está en el espacio, el tipo también es cristiano. Casualmente. Es simplemente esa hambre de conocimiento y quiero más, quiero saber más. Y es algo intrínseco también del ser humano. No está en ningún otro lugar. antropocéntrica, que nosotros estamos acostumbrados a crear... No es antropocéntrico. Entonces la Biblia también, por eso les digo que no... Mira, Jordi acaba de decir que es católico, cultural, que también es católico. Esto no es una visión antropocéntrica, esto es... Porque la Biblia no dice que el león fue creado a imagen y semejanza de Dios. No dice que la pantera o el camello o el goldfish o... No, dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. No es un punto de vista antropocéntrico, es que nosotros somos los únicos creados a su imagen y semejanza. Y ya está. Y por eso, desde mi punto de vista y desde mi corto conocimiento, lo veo de esa manera. Por eso tenemos esa hambre. Por eso no vas a ver un león preguntando si se va a poner un condón para no dejar preñada a la leona. No lo vas a ver. O preguntándose si es la hija la que se está cogiendo. No vas a ver ese planteamiento. No lo vas a ver. Algo y verlo como creado. Claro. A lo mejor las cosas simplemente son, ¿no? Claro, o sea, que me refiero ese principio de causalidad. Pero la verdad... O sea, tú sabes que esto lo ha tenido que hacer alguien, hay un diseño consciente. Incluso en la naturaleza, tú sabes que, aceptando la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Y la selección natural, ha habido un proceso que ha ido generando unas estructuras porque tiene una ventaja adaptativa relativa, ¿no? Pero ¿por qué el universo como tal tiene que tener una causa? Ha de tener una causa. Eso ya es otra... sí, yo creo que es algo... O a lo mejor hay una infinita cadena de causas hacia atrás y hacia adelante, no lo sé. O sea, yo creo que ahí es la fe, el salto te lo da la fe. Pero es verdad que tener una visión religiosa y de Dios, en muchos aspectos yo creo que da un sentido a la vida que a veces... Lo hablo con más... Matar está mal, pero siempre está mal. Si tu respuesta es que no, ya está. Es relatividad moral, jaque mate. Bueno, es que matar no está mal. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Mata y come. Orden de Dios. Mata y come. Asesinar a un ser humano, matar a un inocente, está mal. Eso es muy diferente. Tienen que pulir esos conceptos. No está mal matar. Amigos que son agnósticos ateos, ¿no? Dicen, pues sí, cierta añoranza, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo hay cosas incluso, a Dios no lo ha visto nadie, ¿no? Pues dice la Biblia, se ve en el amor al prójimo, ¿no? Claro. O sea, que entonces, ¿de qué me sirve que me digas que crees en el credo niceno-constantinopolitano y que tienes todos los dogmas y luego eso no se practica? O sea, ¿de qué me sirve que me digas que porque somos seres humanos. crees en la Trinidad y que crees que hay tres personas y una naturaleza y tal? Eso luego, ¿qué es, no? Entonces, a mí me parece que la dimensión ética es quizá lo más importante, ¿no? Y luego también la dimensión estética. Pues si no crees en Dios, ¿de qué manera vas a aplicar esa ética? La dimensión ética no es la más importante. Lo más importante es creer. Porque incluso cuando hagas el mal, vas a saber que lo hiciste mal. Esa es la grandísima diferencia. De lo contrario, cuando dejas de creer, entonces dejas de aplicar esa dimensión ética. Ahí no estoy de acuerdo con él. La ética no está por encima de Dios. Es al revés. Yo creo que en las religiones hay un elemento de creación de arte y de cultura que es muy importante. Ahí no estoy de acuerdo con él. Tú miras todo lo que ha hecho el en ese punto, ojo. El Islam, o sea, yo entras en una gran mezquita, fíjate la mezquita de Solimán en Estambul y es algo que te eleva y es una cosa, entras en éxtasis, ¿no? Alá es la luz de todos los mundos, ¿no? Eso está en Santa Sofía, ¿no? Una de las suras. O, por ejemplo, el arte budista, ¿no? Los templos zen en Japón, hice una vez un viaje que estuve en varios. El arte, la cultura, la literatura. O sea, entonces, todo lo que contribuya a elevarnos espiritual, estéticamente, éticamente, ha de ser bienvenido, venga de donde venga. Aquí no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que luego al final el individuo tiene la libertad y la responsabilidad. Entonces tú tienes que decidir, pues eso, te adhieres a eso o no, que sería la fe, la decisión personal, ¿no? La divinidad. Yo ahora mismo me cuesta mucho creer. No. O hay una que es real y las otras son falsas, o ninguna es real, pero todas no pueden ser reales. La posibilidad que no hay es que todas sean reales. Pero ahora mismo una cuestión científica, filosófica, histórica, me cuesta mucho creer en la verdad del cristianismo, ¿no? Te ha ganado, digamos, la racionalidad, la lógica a la fe. Cierto escepticismo. Sí, escepticismo. Entonces, no me atrevo tampoco a cerrarlo porque entiendo que hay tanto que desconocemos que, a ver, es verdad que la carga de la prueba... Bro, alguien pone por ahí, tiene pinta de tener tremendo pedazo este nerdo. O sea, hay gente que tiene la cabeza tan jodida, y te lo digo sin intentar ofenderte, pero para estar pensando en eso, cuando el tipo está diciendo un montón de cosas coherentes, hermano, y tú estás, o sea, tú ves porno 3 veces al día, hermano. ¿Qué te pasa, men? ¡Wow! Hay en el que dice que existe Dios, ¿no? En el que lo afirma. Digamos que habría una presunción de ateísmo en parte. Pero claro, cuando estás hablando de algo tan... Mamita. Un objeto tan sublime como es el mundo, ¿no? O el todo. Claro. Pues claro, no es un objeto concreto. Entonces, evidentemente, si tú me dices que existe un unicornio en la otra habitación, pues me lo tienes... Muéstramelo. Claro, pero claro, en el caso de Dios es algo... Es que, fíjate, tú nunca podrías demostrar
demostrar científicamente que existe Dios por concepto. No. ¿Por qué? Porque ¿qué es una prueba científica? Al final, la ciencia es un conjunto de modelos elaborados a partir de observaciones y experimentos que luego se Ese es el problema, que tienes que basarte en observaciones. validan con nuevas observaciones y experimentos, no en una retroalimentación. Pero para que algo sea aceptado científicamente, tiene que tener ese correlato empírico. O sea, me tienes que decir, esto es Dios. Imagínate que yo te digo que hay una montaña de oro. ¿Y cómo pruebas que de la nada, científicamente, cómo pruebas que de la nada salió todo? Eso está cabrón también. O sea, te tengo que demostrar primero que No se existen puede. montañas y que esas montañas son de oro, ¿no? Sí. Pero no hay ninguna necesidad en que tenga que haber una montaña y menos aún en que tenga que ser. Claro, en el caso de Dios, ¿qué significaría demostrar científicamente a Dios? No es como demostrarte científicamente que existen alienígenas. Dame una prueba, no la hay. O dame una prueba de tal, o dame una prueba de que existe tal elemento de la tabla periódica. Pues voy a construir aunque dure unos microsegundos. Aquí tienes el elemento 120 no sé cuántos, o lo Que que ahí sea. está, observable. En el caso de Dios, es que por su propia definición nunca podrías demostrarlo científicamente. Entonces sería más una demostración filosófica. Que no hay ni definición, porque cada religión tiene su Dios, que a veces difieren un poco uno de otro, ¿no? Sí, Uno bueno, más pero paternalista, No, sí, ahí no es fin. otro más sin personalizar. Bueno, eso sería más las representaciones de Dios, Dios desde el punto de vista filosófico como ser absoluto, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que ahí nos abrimos al misterio. Entonces yo casi por la postura que intelectualmente me satisface más es el agnosticismo. O sea, entendiendo mucho y conozco mucho de la tradición cristiana y he leído muchísimo y de la teología y tengo buenos amigos teólogos y admiro, ¿no? A grandes teólogos que ha tenido también el cristianismo. Fíjate, Me sigue pareciendo que las dudas que él planteó aquí para ser una persona tan inteligente son demasiado superficiales. Al menos a mí me lo sigue pareciendo. O sea, creo que las dudas que él planteó aquí, cualquier teólogo decente se las desmonta en un segundito. Creo, me parece que son demasiado superficiales, al menos en este video. de Sardán, Rahner, Ratzinger, en el ámbito católico, fíjate, Bultmann, que para mí es el mejor teólogo del siglo XX, que era luterano, que además tuve la suerte en Harvard de ir a clase con un profesor que había hecho el doctorado con Bultmann, Helmut Kester, y yo creo que la teología es un gran esfuerzo intelectual, ¿no? La fe pensada es un esfuerzo intelectual notable, pero al final son hipótesis tras hipótesis que no has comprobado y que muchas veces dependen del lenguaje simbólico. Entonces una religión ve a Dios así, como tú comentabas antes muy bien, de otra manera, pero al final, ¿qué sería lo absoluto? No entendemos nada. Acaricias tímidamente. Fíjate que los mejores modelos científicos que tenemos rasgan tímidamente el velo del cosmos, o sea, es como que lo estás abriendo un poco. Totalmente. O sea, no sabemos casi nada. Entonces, ante esa abundancia de ignorancia y ese exceso de expectativas, prefiero mantenerme en el agnosticismo. Bueno, no estoy de acuerdo con él, pero la verdad me cae bien. Me cae bien el guacho. Guacho, me cae bien. Está todo bien. Me cae bien el guacho.